ese texto de Apocalipsis 16 que puede que a alguno le preocupe. Apocalipsis 16 del 17 al 21. Vamos allá. Es esa visión que tiene Juan y que nos deja registrado en la palabra de Dios de ese toque de la última trompeta. Dice así, Apocalipsis 16, 17 a 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en toda la tierra. Un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿Escenas preocupantes, sí o no? Claro. De hecho, en escenas como estas se ha inspirado la industria del cine para usar ese vocablo de Apocalipsis como que Apocalipsis lo único que significa es destrucción total, ¿sí o no? ¿Cuántas películas habrán hecho sobre la destrucción final de los últimos tiempos? Pero la pregunta es, cuando analizamos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para nuestros días, para su pueblo, para el pueblo de creyentes, para su iglesia, ¿será que solo encontramos destrucción en el libro de Apocalipsis? ¿O encontramos un mensaje de esperanza mucho más importante a compartir al mundo entero? Cuando el apóstol Juan nos narra este mensaje de la última trompeta previo a la segunda venida de Cristo y esa última plaga de granizo, del cielo se escucha, ¿qué frase? Ya está hecho. La misma frase que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Ahora se escucha desde el trono que hay en el santuario celestial. La confirmación de esa gran victoria de Jesucristo y su pueblo sobre Satanás y la maldad de este mundo. ¿Son buenas noticias? Claro que son buenas noticias. El mundo en esos momentos queda dividido en 2 grandes grupos, totalmente opuestos en la reacción ante esos eventos previos a la segunda venida. El primer grupo, vamos a buscarlo, ¿cómo reacciona? Apocalipsis 6:16. Nos dice ahí, este grupo que ha rechazado a Cristo como su Salvador personal, lleno de pánico, huye a las cuevas y clama a gran voz, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. De aquel que ha acabado esa obra de juicio y viene a recoger a su pueblo y a destruir la maldad de la tierra. Y estos están huyendo, ¿por qué? Porque le han rechazado. Pero hay otro grupo, un grupo quizás más pequeño, pero que con mucho mayor gozo que la desesperación de los rebeldes, ellos claman a gran voz el pasaje este de Isaías 25:9. Pueden buscar en sus Biblias. Fíjense qué hermoso mensaje claman a alta voz. Y están viviendo la misma escena. Unos huyen, pero los otros claman a gran voz, este es nuestro Dios y lo hemos esperado y Él nos salvará. Están seguros. Están en un momento de esplendor, de regocijo, porque ahora ven la salvación delante suyo. Ese es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. ¿Habrá llegado el momento de reunir a los hijos y a las hijas de Dios que se hayan mantenido fieles a qué? Al pacto de salvación
de nuestro Señor. Dios nos regala la salvación de manera gratuita, pero solamente será beneficiado de esa gratuidad de su salvación aquel que confía en Él, aquel que verdaderamente quiera ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Aquellos que se han mantenido fieles al pacto, a la promesa de salvación, los que han obedecido la voz de nuestro Salvador y han sido testigos del Evangelio eterno al mundo, son ellos los que ahora, al igual que Juan el Bautista en su tiempo, consagran sus vidas al servicio del Señor. ¿Tenemos garantías de la segunda venida de Cristo? ¿Qué les parece? ¿Tenemos garantías? ¡Claro! Fíjense, Hebreos 9, cómo Pablo nos dice dónde tenemos la mayor garantía de todas las garantías bíblicas o de la Escritura. Hebreos 9, versículos 26 y 28. Ahí encontramos estas palabras. Ahora, en la consumación de los tiempos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se está presentando una vez para siempre y para todos. Y sigue diciendo el 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Hay dudas de que Cristo vino a este mundo por primera vez? ¿Alguien lo puede dudar? Si hasta los historiadores no bíblicos hacen mención de la venida de Cristo, de su existencia. La pregunta es, ¿estás esperando a Cristo tu Salvador? ¿A que venga a acabar con ese dolor, sufrimiento y muerte de este mundo? ¿Tienes dudas de su inminente venida? ¿O de qué manera se aparecerá? ¿Cómo va a venir Él en gloria y majestad? ¿Cómo evitar ser engañados por las falsificaciones de Satanás? Su falso evangelio, sus falsos ministros, sus falsas apariciones. ¿Cómo evitamos esto? Los grandes especialistas en certificar autenticidad de obras de arte, de artículos valiosos por su antigüedad, son personas que pasan mucho tiempo de su vida en su profesión indagando, estudiando la historia e investigando en diferentes materias que le van a ayudar a identificar si el artículo tiene esa autenticidad, esa antigüedad que le va a dar valor o se lo va a quitar. La pregunta es, nosotros, los creyentes, el pueblo de la palabra de Dios, ¿tenemos evidencias en la Escritura que nos hablan y nos dan garantías acerca de cómo vendrá Cristo Jesús? Nosotros cuando nos acercamos, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo que inspiró la palabra, ¿tenemos pistas claras, fehacientes, seguras para identificar la verdadera venida? Vamos a buscar en nuestras Biblias algunos textos importantes que no deberíamos de olvidar jamás. Vamos al primero en Hechos 1:11. Ya fue Jesús que nos advirtió, oye, cuidado, porque vendrán y vendrán con grandes señales, prodigios mentirosos a engañar, si es posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Aún al pueblo de Dios. En Hechos 1:11 leemos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El Señor está siendo llevado a las alturas de las nubes. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Están los ángeles hablando con los apóstoles, con los discípulos. Están sorprendidos. Pero ¿por qué os sorprendéis tanto? De la misma manera que lo veis, va a volver a vosotros. ¿Y cómo subió a los cielos? En carne y huesos. No como un espíritu. En carne y huesos, como tú y yo, fue alzado al cielo. Vamos a buscar otro pasaje, Apocalipsis 1:7. Ahí encontramos
ese pasaje maravilloso que dice, he aquí que viene con las nubes, ¿y quién lo verá? Y todo ojo lo verá. La palabra de Dios nos garantiza, nos asegura que su registro o su regreso va a ser visto por el mundo entero. No habrá necesidad de que nadie venga a decirnos, oye, salir ahí fuera que está Cristo, porque va a venir con tal magnificencia de señales que nadie se va a dormir en ese momento. Todos saldrán a ver qué es lo que está pasando. Otro texto, 1 de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Habrá tal expectación por la potencia de su voz que nadie estará despistado. ¿Han podido ver en algunas ocasiones el bramido del mar cuando está bravo? ¿El ruido que hace en plena tempestad? ¿Han oído ese registro de cuando las aguas estaban arrastrando esas poblaciones de Venecia por el barranco, el ruido que hacía esas aguas, la bravura? Eso son cosas terrenales. Cuando venga Cristo Jesús con todo su séquito de ángeles celestiales, con toda la gloria y majestad, la tierra entera será circundada con la manifestación del poder de lo alto. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sean sus obras. Como leímos en Apocalipsis 16, será tal cataclismo el que vivirá toda la tierra temblará por ese gran terremoto que afectará a toda la tierra. Nunca se dio un terremoto que afectara a toda la tierra. Entonces habrá uno así, nos dice la palabra de Dios. En Daniel 2, 44 y 45 ya nos anuncia que la venida del Hijo del Hombre acabaría con los reinos de esta tierra. ¿Para qué? Para plantar un reino nuevo lleno de la gloria del reino celestial. En una tierra totalmente nueva. Y esas son las buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las señales que tenemos y que ya se han vivido en la historia más reciente? Pues fíjese, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos habla al final de esa gran tribulación que hubo, de 1260 años de persecución. Persecución por parte de ese imperio papal que atacó al pueblo de Dios. Dice que habrían unas señales inequívocas en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero es que Juan también lo recoge, esas mismas señales, en Apocalipsis, capítulo 6, 12 y 13. En este caso es una visión que él recibe. Y dice y deja por escrito, miré cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de cilicio. La luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahora qué maravilla, porque vamos a la historia, acaba la persecución en 1798, cuando el Papa de Roma es apresado por el general Berthier, es llevado al sur de Francia, y vemos que en 1755 se registra el 1 de noviembre el terremoto más grande que ha sufrido la Tierra en Lisboa. 1 de noviembre 1755. Dicen que se sintieron sus efectos hasta África y la costa de Estados Unidos. Un poco más tarde, 1780, se produce el 19 de mayo de 1780 un día tan oscuro en la zona nororiental de América que fue recogido por todos los noticieros de aquel momento. Aquel día, que era día de luna llena, esa luna no apareció hasta que fue medianoche y cuando apareció como ensangrentada. Y vamos
al 13 de noviembre de 1833 y hay una lluvia de meteoritos tan grande en Norteamérica que dicen que fue vista desde el Canadá hasta México, aquella lluvia de estrellas. ¿De cuántos miles de kilómetros podemos estar hablando? Una barbaridad. ¿Qué otras señales anunciadas siguieron a estas? Pues fijaros, se habló de un gran despertar. En el siglo XIX se experimentó, aquellos que habían contemplado estas señales anunciadas por la palabra, el anhelo, el deseo de volver a la palabra de Dios para investigar en qué momentos estaban viviendo previos a la venida de Cristo Jesús. Y ahí se empieza a predicar, ¿qué cosa? La segunda venida. Principios del siglo XIX. El Evangelio, desde tiempos de la Reforma, jamás había tenido un esplendor tan grande como en ese momento, que llegaría casi a los últimos rincones del mundo. Pero tristemente, ¿qué sucedió luego? El enfriamiento espiritual que hasta nuestros días ha llegado. ¿Cómo lo narra el apóstol Pablo ese enfriamiento? Esto es el presente, esto es lo que estamos viviendo, queridos hermanos y amigos. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La lista es larga. Sigue diciendo, serán crueles, aborrecedores de lo bueno, serán traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tremendo. Y eso ya es presente. Lo otro ya pasó. Las señales de los cielos ya pasaron. Ahora estamos en ese presente. También, como una señal de nuestros tiempos, resurge el poder papal. Apocalipsis 13:3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Hoy en día estamos viviendo también las consecuencias de un pueblo cristiano que dice creer en la palabra de Dios, pero que no vive a la luz de la ley de Dios. Que no pone en su corazón el deseo, el anhelo de vivir en obediencia a la verdad revelada. Las consecuencias, más violencia, más crimen, más inmoralidad, más guerras. Mateo 24:7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo vemos claro, ¿verdad? ¿Qué hace el pueblo cristiano? ¿Qué está haciendo ante esa realidad que tenemos ya ahí? ¿Qué otra señal nos queda por ver? ¿Y qué espera el Señor antes de que se dé esa última señal? ¿Qué espera de cada uno de nosotros para llevar ese mensaje de esperanza que se encuentra en Apocalipsis y que el mundo no conoce? ¿Por qué es lo que conoce el mundo de Apocalipsis? Destrucción total. Así que el mundo que cree y el mundo que no cree, fuera y dentro de las iglesias, la mayoría están temblando. ¿Por qué? Porque solo piensan en destrucción total. Pero Apocalipsis no acaba con destrucción total. Apocalipsis acaba con algo maravilloso que ya hoy Jesucristo quiere hacer en ti y en mí, que es restaurar en la plenitud total nuestras vidas. Y no solamente eso, sino restaurar en la plenitud esta tierra que nosotros estamos destruyendo. ¿Cómo llevamos ese mensaje de esperanza al mundo? Porque sabéis, la última señal, la que queda por vivir y la que queda por ver, será la restricción que tenemos hoy todavía de libertad religiosa. Y hay zonas y territorios, regiones de la tierra que no disfrutan de la libertad que tenemos nosotros. Pero sabemos, porque la palabra de Dios nos anuncia, que la última gran crisis final será por obligar a una falsa adoración
y a negar la verdadera adoración. ¿Estamos preparados para esos momentos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer ante esta gran crisis que se nos avecina y que el Señor ya nos anuncia? Jesús, para estar atentos a estos momentos que vivimos, nos dejó la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? En Mateo 25, del 1 al 13. 10 vírgenes, acuérdense, todas ellas parecían ser iguales, todas creían en el Señor, en su Señor, todos estaban esperando con fe la venida del Señor, todas tenían lámparas, símbolos de la palabra de Dios, y todas tenían el aceite para alumbrar en sus lámparas, símbolos del Espíritu Santo, que nos da la luz, el entendimiento y la verdadera interpretación de lo que espera nuestro Padre Celestial que hagamos aquí en la tierra hoy, siguiendo las pisadas de su Hijo Jesús. Pero cuando vino el momento crucial, esos dos grupos que parecían iguales a simple vista, cuando apareció el esposo que venía a buscarles y se oyó la voz y el grito, aquí está el esposo, salid a recibirle, ¿qué sucedió? Ahí se evidenció que había dos grupos diferenciados, ¿verdad? Ahí vemos el símbolo de dos grupos de creyentes diferentes. Unos que se han contentado con una fe superficial. Tenían la lámpara, sí, la tenían, pero no se habían preocupado de pedir ese aceite, ese Espíritu Santo que mantenía viva la palabra, que mantenía el poder de la palabra obrando en sus vidas, para ser testigos veraces al mundo de los momentos que vivimos y de la gran gloria que está preparando Cristo para nosotros. El contentamiento, la comodidad, el dejar de dedicar tiempo de calidad para conocer a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo y de la palabra que Él nos dejó. ¿Será que en nuestros días estamos también dejando de alimentar adecuadamente la lámpara con el Espíritu prometido, el Espíritu Santo? ¿Será que no le pedimos todos los días ese poder que viene de lo alto y que está preparado el Señor para dárnoslo en abundancia hasta que sobreabunde, cuando se lo pidamos de todo corazón? Porque queremos servir con esa lámpara. ¿Queremos servir al mundo que anda en tinieblas? Los que aceptamos el mensaje de los 3 ángeles, estamos deseosos de pertenecer al grupo victorioso, ¿sí o no? Estamos deseosos de que Dios nos dé oportunidades una y otra vez con el poder de su Santo Espíritu para dar un mensaje veraz, auténtico, de victoria a un mundo que anda perdido. Ese mensaje de los 3 ángeles habla de un evangelio verdadero, un evangelio inmutable, un evangelio eterno, una verdadera adoración que nos está llamando a guardarla para anunciarla y compartirla al mundo, para que conozcan la diferencia entre la falsificación y la autenticidad del evangelio de Cristo. Pero eso solamente será posible si, como ese especialista de antigüedades o de obras de arte, vamos todos los días, ¿a dónde? A investigar en la palabra con la luz del Espíritu de Cristo. Con la intencionalidad de ser útil, como en la historia de los niños, al mundo que nos rodea. Porque si vamos egoístamente a la palabra para salvarme yo, cierra la palabra, porque te vas a hundir más. Que Dios nos bendiga, que ojalá ese grito de alabanza, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, Él nos salvará, sea nuestro grito de gozo, de regocijo, cuando veamos ya esa última señal. Que nos levantemos confiados, con esa valentía que solo el Espíritu de Cristo nos puede dar. Y que ahora seamos ese testimonio poderoso
que el mundo necesita recibir de todos y cada uno de nosotros. Alegrémonos, porque como dice Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Que Dios nos bendiga.